Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a Roxana Kramer en el canal. La verdad que una entrevista que hace mucho tenía ganas de hacer, porque con ella podemos hablar de un montón de temas, pero vamos a acotarnos hoy a lo que es el tema de las falsas denuncias y la influencia del feminismo en todo lo que es el sistema judicial. Así que, Roxana, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Hola Tincho, un gusto estar en tu canal, que sé que se ocupa especialmente de estos temas y esto es infrecuente, así que un gusto doble estar aquí. Bueno, contame, ¿por qué te interesa este tema? Veo que lo seguís mucho, veo que incluso estuviste tuiteando hasta hace un rato el tema de este lamentable caso que pasó del suicidio, ¿no? De este hombre que dejó las cartas. ¿Qué es lo que te Mm. motiva a seguirlo tan de cerca? Sí, yo empecé hace algunos años a tratar de chequear algunos datos del feminismo hegemónico y me di cuenta que no cerraban. Y entonces inicié una investigación que culminó con mi libro El patriarcado no existe más, donde traté de derivar hipótesis falsables del término patriarcado. Y en mi libro figuraba el tema de las falsas denuncias, estaba en uno de los capítulos, pero en cuanto a interés y en cuanto a profundización de mi parte, esto vino después, sobre todo al enterarme de la gran cantidad de casos de falsas denuncias que existe en Occidente, porque este es un tema que excede a nuestro país. Vos siempre haces una diferenciación entre feminismo actual y el feminismo de antes. De hecho, si no me equivoco, vos te considerás feminista. ¿Vos me podés explicar esa diferencia? Sí, yo me considero feminista y el feminismo que me gusta diferenciar es el que diferencia una colega, la filósofa Cristina Hoff Sommers, que publicó el primer libro crítico del feminismo. No es el primero, pero en realidad es el que tuvo más impacto en las últimas décadas, que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Lamentablemente no Mm. traducido al español. Y allí ella diferencia el feminismo de la igualdad, que es el feminismo que lucha por la igualdad de hombres y mujeres, y el feminismo corporativo, que lucha meramente por obtener beneficios para las mujeres. Yo Sí. pertenezco al feminismo de la igualdad y cuando hablo de feminismo, yo sé que hay distintas corrientes en el feminismo, pero me refiero al feminismo hegemónico porque comparte una serie de características y eso creo que es lo distintivo del feminismo de las últimas décadas. Y con respecto al término embrismo, que veo que creo que lo instalaste vos en Twitter. No creo, creo que me precedía. El término embrismo es lo mismo que el machismo, pero discriminación en contra de los varones. Refiere a justamente la discriminación en contra de los varones, del mismo modo que el machismo refiere a la discriminación contra las mujeres. Y hay un estudio que creo que es el más grande que existe de Gehry y colegas del 2019. Es el estudio hecho en la mayor cantidad de países, 134, que muestra que en Occidente las mujeres están en promedio mejor que los hombres y en los países no occidentales las mujeres están en promedio peor que los hombres. Por supuesto, esto no significa que desapareció el machismo, sino que ya estructuralmente hay más perjuicios en los varones que en las mujeres. Y esto tiene que ver con el tema por el que me convocás, que es el de las falsas denuncias, porque durante las últimas décadas ha ido avanzando la denominada perspectiva de género en el ámbito judicial y esto ha generado un montón de problemas, entre ellos el de las falsas denuncias, que suele ser descalificado por el feminismo diciendo que en realidad son el 0,0001 por ciento de las denuncias, de modo que ni habría que ocuparse porque son muy pocos. Ni son muy pocos, ni esa es una cifra fiable. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que son acusadas, la mayor parte de ellos son hombres, no exclusivamente hombres, pero la mayor parte de ellos son hombres, una vez que terminan, en el más feliz de los casos, de lidiar con los tribunales, pueden quedar eximidos de todo cargo y culpa y pueden en algunos casos revincularse con sus hijos, no suelen tener más ganas de seguir lidiando en los tribunales y acusar por una falsa denuncia a quien los denunció falsamente. ¿Por qué? Porque están cansados, porque ya no quieren tener más que ver con tribunales. Y los fiscales que deberían obrar de oficio, perdón, no lo hacen. Es decir, que hay falsas denuncias entre las denuncias desestimadas que ni llegan a imputación, ahí no sabemos,
puede haber casos que son denuncias verdaderas, que no llegaron a imputación, y denuncias que son falsas. Hay falsas denuncias cuando se imputa, pero eso no llega a procesamiento, que es la siguiente etapa, pero no se sabe tampoco ahí si son denuncias verdaderas o falsas, y puede haber denuncias falsas en los casos más trágicos, que conozco unos cuantos, de personas que han sido juzgadas, al menos en primera instancia, y han sido condenadas y aún así son inocentes. ¿Por qué digo que son inocentes? Lo digo de manera muy fuerte en los casos que conozco de cerca, porque he leído el expediente, porque he visto el juicio oral, y por eso es que conozco algunos casos muy de cerca. Otra cosa que se suele criticar cuando se habla de falsas denuncias es, pero siempre hubo falsas denuncias. ¿Por qué hablas ahora de falsas denuncias si siempre hay denuncias que son falsas y que no son falsas? No, nosotros estamos hablando de algo muy puntual, que son las falsas denuncias de género, que en general tienen patrones comunes. ¿Por qué? Porque son realizadas en contextos de divorcios conflictivos o en contextos de separaciones de hechos. Puede ser una separación de una mujer con su amante, de hecho, y en ese momento se plantean conflictos por distintas motivaciones. Pueden ser por mero resentimiento, porque la mujer ha sido abandonada por el hombre, o por que la mujer quiere, una vez que se separa, irse a vivir con sus hijos a otra provincia o a otro país. Entonces, incluso hay abogados que le recomiendan que hagan una falsa acusación. No se puede creer, pero sí existen. De estos casos da cuenta Patricia Anzuategui en su libro Hienas. Abogados que recomiendan, no digo que todos lo hagan, digo que hay abogados que lo hacen, que recomiendan que esa mujer haga una falsa denuncia. Otra motivación puede ser económica, por ejemplo, una mujer que sabe que cuando le pidan el divorcio efectivo va a tener que vender la mansión en la que vive, es el caso de Martín Moncayo. En el momento en que su marido le pide el divorcio efectivo, estaba separado ya hace muchos años, y sabe que va a tener que vender la mansión en la que vive, ahí le mete una falsa denuncia, ¿no? Entonces, hay otras motivaciones también. Andrea Guachi se encargó de enumerarlas, a muchas de ellas. Hay más, pero digamos que son en particular casos en donde las falsas denuncias reconocen un patrón común. Entonces, no estamos hablando de casos en general, sino de casos que suelen tener un perfil bastante concreto. Y cualquiera que empiece a preguntar a sus conocidos, a conocidos de conocidos, verá que hay muchas organizaciones no gubernamentales, muchas ONGs que tienen que ver con la obstrucción del vínculo con los hijos o con falsas denuncias. ¿Cómo puede ser que si son el 0,0001 hay tantas ONGs luchando por esto? ¿Cómo puede ser que casi hay una persona por cuadra denunciada falsamente ahora? No es una estadística chapucera que hago, ni tampoco es una estadística, es una manera de hablar. Lo que quiero decir es que la falta de estadística es parte del problema. ¿Por qué? Porque no se contabilizan, y el Estado debería contabilizar, y debería haber una ley que pene las falsas denuncias con más pena de la que existe ahora. No porque yo sea en particular punitivista, sino porque realmente es una gran injusticia que cualquier persona pueda denunciar falsamente y la única pena que tenga sea pagar una multa o digamos, una prisión excarcelable, cuando están denunciando cosas que pueden hacer que el otro esté el resto de sus días en la cárcel, privado de su libertad. Entonces parece realmente muy injusto que no exista una condena más firme para las falsas denuncias. Hay mucha gente que cuando vos le planteas esto te dicen, bueno, pero ¿para qué se van a exponer a denunciar si después van a pasar por los tribunales, van a pasar por peritos? Es una de las cosas que yo escucho mucho del otro lado. ¿Vos qué le respondes a esas personas que por ahí van con ese argumento? Yo no puedo recomendarle a una persona que está harta de lidiar con los tribunales que lo haga por deber. De hecho, ya me crucé con unas cuantas porque comprendo que pueden estar muy cansadas. Mi verdadero reproche es hacia los fiscales que lo investigan. Mi verdadero reproche es hacia el avasallamiento de las garantías constitucionales, el principio de inocencia, el derecho a un debido proceso, al hecho de que se llame víctima a la denunciante, al hecho de que meramente se crea que porque muchos de estos delitos transcurren en la intimidad y son difíciles de probar, entonces hay que creer lo que diga la mujer, que es lo que dijo Diana Mafia
en tu programa y yo le respondí con un video. No puedo creer que Diana Mafía ahora está dando un curso de posgrado en Derecho en la Facultad de Derecho. Yo cursé 7 materias de Derecho hace poco, hasta la pandemia, y vi que prácticamente cualquier materia tiene un texto sobre perspectiva de género, un concepto, por cierto, cuestionable, porque básicamente los argumentos que tienen las leyes que vulneran la igualdad ante la ley no están respaldados por la evidencia científica. Matar a una mujer por ser mujer es algo que, no digo que no ocurra, pero que ya está contemplado en el artículo 80, inciso 4 del Código Penal, que son los crímenes de odio por la orientación sexual, por la identidad sexual, por ser mujer o por ser hombre. El crimen al niño Lucio Dupuy tuvo que ver con un odio por ser hombre, porque las asesinas expresaron su odio al hombre en repetidas ocasiones documentadas. Entonces, eso sí existe, pero, por ejemplo, el agravante del femicidio, que está en el inciso 11, habla de un asesinato en contexto de violencia de género. Y no hay estudios científicos en psicología hoy que refrenden la idea de que varones y mujeres matan por motivos distintos. Matan por los mismos motivos, por despecho, por interés económico, por interés porque se quieren mudar a otra ciudad, matan, no, eso se me confundió con el tema de las falsas denuncias, matan y, digamos, vulneran los derechos del otro por las mismas razones. La verdadera diferencia es que en promedio siempre el varón tiene más fuerza física, entonces cuando agrede a la mujer es más probable que la mate. Eso es un hecho, pero eso tampoco significa que todos los varones tienen más fuerza física que las mujeres. Hay un agravante que es por uso de arma de fuego. Hoy en día, para matar a una persona no es necesario hacerlo con la fuerza física. Se lo puede hacer con un arma de fuego. Y en tal caso, podría pensarse el agravante de una persona que realmente es mucho más corpulenta que otra, podría ser una mujer, podría ser un hombre, en general es un hombre, y entonces abusa de eso para matar al otro. Ese podría ser un agravante, pero no es lo que contempla el agravante del femicidio, que en realidad cuando quien mata es alguien del ámbito familiar, si no hay agravantes la pena es la misma. Ahora hay un caso que salió hoy, no sé si es en San Juan o en Mendoza, una investigadora del CONICET de 32 años que le dijo a su amante que fueran con el auto a un descampado, pretendiendo que iban a hacer un juego sexual, le tapó los ojos, le ató las manos y lo acuchilló. El hombre trató de huir, se desató y murió en el momento. A ella le ofrecieron, fíjate la desigualdad ante la ley, le ofrecieron un juicio abreviado. Si confesaba que lo había matado, tenía menos años de pena. Un verdadero disparate. Imagínate si a un hombre que mató a una mujer le van a dar la posibilidad de elegir un juicio abreviado. Por suerte no lo hacen. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque no puede haber un juicio abreviado para un delito tan grave. Puede haber un juicio abreviado. Primero, el juicio abreviado a mí me parece cuestionable en sí mismo. Que es, para los que no entienden, un juicio abreviado es un juicio en el que el acusado tiene que confesar que fue él o ella quien cometió ese delito y entonces la pena va a ser menor. Eso es para librarse de un juicio, ¿no? Ahora, si verdaderamente las personas culpables fueran las únicas que hacen eso y no existiera ya absolutamente generalizada la situación en la que un abogado puede recomendar a alguien que es inocente que se considere culpable para tener la posibilidad de tener menos años de prisión, lo cual es un absurdo, lo que se está haciendo es vulnerar el principio de inocencia con eso. Entonces, bueno, esta mujer fue acusada, ahora finalmente se elevó a juicio su caso. No le dieron la posibilidad del abreviado. O no sé si no le eligió, no sé, pero bueno, no está esa posibilidad, se eleva a juicio y la acusan de homicidio agravado por el vínculo, porque si bien no era la pareja oficial, era el amante, y eso es un vínculo, eso ubica al otro en posición de vulnerabilidad, y también por alevosía, porque la alevosía se produce cuando tenés al otro completamente indefenso y vos indefenso porque estaba atado de manos, pies. La alevosía se da cuando tenés a alguien completamente ya caído en el piso y lo matás aprovechándote de esa asimetría de fuerzas. Bueno, tiene 2 agravantes y
la perspectiva de tener prisión perpetua. Ahí ella no tiene menos pena que un varón. La diferencia con el femicidio es que si hubiera atenuantes, en el caso de un femicidio no se contemplan, es prisión perpetua sí o sí. Y en el caso de esta mujer, si hubiera atenuantes, podrían contemplar, que no existen en este caso, ¿no? O por lo menos la defensa no los demostró y no tiene, parece, mucha evidencia de los argumentos que propone. Así que, bueno, tenemos en un montón de ámbitos, especialmente judiciales, el problema muy, muy grave de las falsas denuncias que se apoyan en una doctrina ya muy voluminosa de abogadas en general que producen teoría con disparates tales como que, por ejemplo, legítima defensa, esta es una abogada creo que chilena, legítima defensa es que una mujer que previamente padeció violencia por parte de su pareja, mate a su pareja dormido. En el Código Penal, matar a una persona dormida no es legítima defensa. No es legítima defensa. Legítima defensa tiene que ser una situación proporcional, con un medio proporcional al ataque recibido, es decir, cualquier cosa no es legítima defensa. Matar a un tipo dormido o a una mujer dormida claramente no es legítima defensa y ya hay abogadas que están argumentando en la doctrina, sabemos que en los juicios se valen de la teoría, digamos, que es la doctrina y también de la jurisprudencia, pero especialmente en casos como estos de la jurisprudencia que apoya este tipo de ideas, así también como hay teóricas que apoyan la idea de que las mujeres no vayan nunca a la cárcel. De hecho, muchas veces ocurre que las mujeres por ser madres no van a la cárcel y se dio un caso hace 2 o 3 días de una madre que mató a su hijo discapacitado de 4 años y fue eximida de prisión hasta que su hija menor tenga 2 años. ¿Y cómo sabe ese juez o esa jueza que esa mujer no va a matar al hijo de 2 años? Ya tuvimos un caso con Lucio Dupuy, en donde la jueza, la idea de que siempre el niño tiene que estar con la madre, aun cuando en ese caso se la había denunciado por haberle infligido heridas a su hijo, le dieron la guarda o la tenencia, no sé exactamente qué es lo que le dieron, y lo terminaron matando, ¿no? Hay un montón de prejuicios en contra del varón que todavía actúan en el sistema judicial y muy poderosamente, insisto, no solo en la Argentina, hay un canal entero que se dedica a las falsas denuncias en Australia. El canal de Bettina Arndt, si lo encuentran, es un canal casi enteramente dedicado a cuestiones de género y al tema de las falsas denuncias. También en Gran Bretaña, en fin, en un montón de países esto pasó a ser un problema. ¿Y qué está pasando con los jueces, con los fiscales que evidentemente están con una tendencia a, ante la duda, condeno, ante la duda, digamos, ya como que el indubio pro reo no corre más? ¿Qué está pasando? No sé si en la formación, vos que estuviste en la universidad, ¿de dónde viene? ¿De un miedo hacia el escrache? ¿Qué le está pasando a los operadores del sistema judicial? Sí, creo que por un lado un juez puede estar convencido de lo que falla, ¿no? Más allá de las influencias que tenga y de lo objetables que puedan parecer para mí. Por otro lado, creo que hay jueces que temen el reproche social, que temen perder su trabajo. De hecho, cada vez que hay un juicio en donde se acusa a un hombre, en general se arma en el juzgado algún escrache in situ o algún amedrentamiento de todos los participantes. Algunos jueces, cuando pueden, tratan de que por lo menos salgan afuera, que estén en la calle y no en el hall, y no que se los escuche durante, por ejemplo, un juicio por jurados, que es lo que pasó en el caso de Martín Moncayo, que la exmujer y también amigas de las hijas habían hecho una cuenta de Instagram y fueron, y eso está completamente reñido con lo que dice la ley respecto a lo que deben conocer los jurados, que se supone que son simples ciudadanos, cuando van a enfrentarse con un caso. Además, en el caso Moncayo, al jurado le leyeron una pancarta feminista que verdaderamente sesga muchísimo el juicio de cualquiera que escuche en contra del varón. Una de las cosas que decían, por ejemplo, era
tengan en cuenta que lo de las falsas denuncias no necesariamente es así. Bueno, sí, claro, no necesariamente es así. Tengan en cuenta que falsos decían todos los prejuicios que subraya el feminismo, y no siempre el feminismo de la igualdad, sino también el feminismo corporativo, los enumeraban y fue una perorata de como, no sé, 10 minutos antes de que el jurado fallara. Y no decían nada que pudiera, por ejemplo, balancear un poco la cosa diciendo, fíjense que algunas denuncias son ciertas, otras pueden no serlo, puede haber intereses, fíjense que acá, no pueden hablar del caso en particular, pero era algo completamente sesgado justamente por este imperativo de perspectiva de género, que siempre sabemos que es de la perspectiva de un solo género, el femenino. Yo creo que en algún momento esto tiene que parar, esto tiene que balancearse. Creo que comentamos recién el caso de este hombre que se suicidó hace 2 días porque estaba harto de lidiar con tribunales, con la falsa denuncia que le había metido su exmujer y por la tristeza de no ver a sus hijos. Dejó una nota en el auto en donde se pegó un tiro diciendo que extrañaba a sus hijos, que la justicia sabía que él era inocente y que no podía más con esto, que era menos fuerte de lo que él creía, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque personas que nunca se hicieron eco de este reclamo que yo hago permanentemente en las redes sociales, de pronto sí se hicieron eco de esto. Yo creo que las muertes suelen despertar más conciencias que las meras ideas. Ojalá que esto ocurra y ojalá que ocurra pronto para poder tener una legislación con verdadera igualdad de género. ¿Te parece que por ahí el silencio de mucha gente que justamente opinaba como vos, pero por ahí hasta ahora no se animó a hablar, eso también permitió que se avanzara con esta intromisión de la ideología en la justicia? Creo que sí, que es muy difícil establecer un diálogo cuando yo me topo con alguien que no está de acuerdo con algunas de las ideas que yo profeso en relación a las cuestiones de género, que es lógico, uno puede discrepar todo el tiempo. Es raro que yo escuche un argumento enfrente. En general me dicen, no estoy de acuerdo, ¿no? Y muchas veces son personas que no se especializaron en ese tema, entonces no pueden ir más allá. Incluso a veces propongo un debate en otro momento y no lo hacen porque tampoco se especializaron, pero tienen además una tribu que juzgaría muy mal que ellos hagan alguna crítica al feminismo. Y hay que hacerles saber que el feminismo siempre tuvo críticas internas. No es nada nuevo que yo, considerándome feminista, critique al feminismo. Eso ya ha sucedido. Lo que ocurre es que, por lo menos del año 2015 para acá, el terreno que ganó el feminismo corporativo fue tan grande que oponerse a cualquiera de sus designios parecía realmente una herejía. Y esto es lo problemático. En la medida en que no surja un diálogo entre los críticos del feminismo y aquellos que lo defienden, que no haya un ámbito racional de respeto para debatir estos temas, creo que vamos a seguir con problemas por muchos años. Mencionaste también en un momento la psicología. Veo que vos sos muy crítica con el tema de los tests o si no me equivoco, por ahí de la tendencia psicoanalítica dentro de la justicia. ¿Qué respuesta tuviste? No sé si te contactó alguien del lado del psicoanálisis. Sé que hay un debate grande entre la psicología forense y el psicoanálisis. ¿Con qué te encontraste al plantear este tema de la psicología y su influencia en el Poder Judicial? Muy buena pregunta. En nuestro país, a diferencia de otros países, la corriente que predomina en psicología es el psicoanálisis, que no está respaldado por la evidencia científica. Entonces, cuando una persona es acusada falsamente o no, pero especialmente lo padecen las personas que sufren falsas denuncias, y tiene que pasar por una pericia psicológica, el tipo de test que le hacen son test no validados científicamente y no les hacen los test que sí tienen evidencia científica a su favor. Muchos de los tests que se utilizan son los denominados test proyectivos, en donde, por ejemplo, la persona que lo hace tiene que dibujar algo y depende de la completa subjetividad del psicólogo que lo analiza el resultado de ese test. Perdón, por eso no son científicos. Sí, Habla un poquito que me... Sí, de paso te comento. Porque creo que uno de los postulados para ser considerado ciencia es que por más que vos cambies el examinador,
te debería dar el mismo resultado, que es lo que vos me estás diciendo que no pasa, porque es muy subjetivo de acuerdo a quién te está tomando el test. Exactamente, exactamente. Hay otros test que se hacen que son multiple choice, en donde no depende el resultado de quién lo toma. Entonces, es verdaderamente un problema grave que en este momento existan ese tipo de test. Y además, perdón, sigo con Sí, sí. mi problema. Además, existe otro problema, y es que en los estudios empíricos de Elizabeth Loftus se ha demostrado que es posible que un psicólogo implante memorias falsas en sus pacientes. Entonces se dan situaciones como la siguiente. Una madre quiere presentar una denuncia contra su exmarido porque, por ejemplo, va a tener que vender la casa y no quiere. Entonces empieza a hurgar a ver si existe alguna posibilidad de denunciarlo por violencia de género o por abuso sexual. Y entonces puede ocurrir que si esa madre muy convencida tiene algo de lo que agarrarse, no porque haya existido un abuso, sino por algún comentario al pasar de su hija, o porque su hija es borderline, o porque, por lo que fuere, va a una especialista en abusos, y esa práctica consiste en hacerle escuchar música y decirle a la persona que se esfuerce por recordar. Los recuerdos traumáticos, a diferencia de lo que creen muchas personas, se recuerdan mejor. No, como dice el psicoanálisis, se tienden a reprimir. No hay evidencia de eso. Y por más que vaya a la psicóloga 82 años seguidos, no va a recordar algo porque alguien le insista que recuerde. Justamente el estrés postraumático, por ejemplo, de quienes estuvieron en una guerra, es no poder olvidar. Van al psicólogo para que los ayude a olvidar o a buscar una manera de no tener permanentes pesadillas cuando se van a dormir. Entonces, al existir la predominancia del psicoanálisis en nuestro país, se cree que en una terapia se puede ayudar a recordar, y lo que se hace es ayudar a recordar cosas que no existieran. Porque lo que se sabe es que el recuerdo no es una foto de lo que pasó, sino que es altamente sugestionable. Lo que demostró Elizabeth Loftus en un laboratorio es que ella pudo introducir, por ejemplo, el recuerdo de que uno de sus pacientes, lo hizo con muchos, ¿no? Son estudios experimentales, no estudios de caso, en donde alguien podía recordar que se había perdido en un centro comercial de chico, por ejemplo. Es decir, pudo probar en condiciones experimentales que si algunas personas te empiezan a decir que esto pasó, si tenés un contexto que te manipula, podés llegar a creer que algo te pasó y no te pasó. Tan contraintuitivo como eso que estamos oyendo. Entonces, imagínense este tipo de práctica pseudocientífica unida al hecho de que un hombre es denunciado falsamente por su mujer y aparecen recuerdos de cosas que nunca existieron. Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos, décadas atrás, en donde de pronto todos los hijos empezaron a denunciar a los padres, hasta que se formaron asociaciones de padres para ver qué es lo que sucedía ahí, y se dieron cuenta de que eran memorias inducidas, hasta que finalmente se hicieron juicios a las personas que habían iniciado estos juicios y se acabó con esa insensatez. También hay una película muy buena que recomiendo que se llama el caso McMartin. McMartin, Y te escuché exactamente. recomendarla muchas veces, es muy buena. Así, menos mal que te lo acordás más que yo. Sí, El sí. caso McMartin, en donde se ve un caso real que sucedió en Estados Unidos, en donde también hay, mediante la manipulación de niños, la idea de que pudieron ser abusados cuando no lo fueron en absoluto, y fue un caso que por suerte se esclareció, pero que trajo también mucho dolor y mucha injusticia a los que fueron acusados. ¿Tenés lugar hoy en los medios tradicionales para plantear esto o no? Tengo, pero bastante poco. En una época solía ir muy seguido a Intratables, que era un programa de la televisión, que ahí fue donde empecé a ser un poco conocida por criticar estas cosas, cuando muy pocos las criticaban. Pero desapareció ese programa, y en la tele es muy ocasional que pueda plantear estos temas. Sí los puedo plantear en alguna que otra nota de opinión de Clarín, porque en Clarín escribo, por suerte, desde que soy muy joven,
y la mayor parte de las veces he podido publicar con total libertad y también publiqué sobre falsas denuncias en la parte de opinión, pero lo cierto es que los diarios ya no son lo que eran antes. Antes yo publicaba una nota de opinión en Clarín y me llamaban de todas las radios y eso tenía una repercusión. Ahora con las redes sociales tenemos muchas ventajas y es que ya verdaderamente hay medios de difusión, de comunicación y no solo de difusión. Cada uno puede tener gratis su canal de televisión, pero digamos que los diarios no tienen un impacto tan fuerte, así que te diría que no, que me gustaría tener mucho más repercusión con estos temas acerca de los cuales los medios muchos no se ocupan. De todas maneras, existen excepciones. Está Paulino Rodríguez con una columna excelente que hace en La Nación Más, Fátima Silva, una gran abogada que trabajó toda su vida en la causa feminista y después se dio cuenta que el de las falsas denuncias y otros problemas similares de género en contra de los varones merecían su atención y ahora se dedica a estos temas y hace columnas muy cercanas a la perspectiva que vos y yo tenemos. De modo que me parece que sí es un logro, es una abogada que tiene una columna específica sobre estos temas. Y por último, ¿qué perspectiva le ves a este asunto de acá en adelante? Yo no soy muy optimista a corto plazo. Creo que los cambios importantes yo ya no los voy a ver, pero podemos saber que ya hay un atisbo de cambio de paradigma, porque ya empieza a haber fallos en donde algunos jueces son verdaderamente valientes y fallan como debe ser. Ya no es tan fácil que escrachen a un hombre en los medios, a veces sin siquiera presentar una denuncia en la justicia. Hay un fallo de varios años atrás que hizo un especialista en derecho informático, en donde una chica había abierto creo que fue un tuit diciendo que escracharan varones ahí y se pusieron a escrachar chicos que no habían hecho absolutamente nada, menores de edad incluso, y ese juicio fue ganado. La escrachadora tuvo que poner muchísima plata y eso por suerte marca jurisprudencia para este tipo de cuestiones. No puedo recordar el nombre de la abogada, es una abogada mendocina que se dedica a estos temas. Ya hay además muchos abogados solidarios con esta causa, no solo afuera, Giovanna Carril, que ya es conocida, y muchos otros, sino dentro de la Argentina. Tenemos a Débora Huxek, que tiene un canal de YouTube donde analiza, y también una cuenta de Instagram donde analiza muchos de estos casos, desde ya Patricia Anzuategui y muchos otros. Tengo una lista, ahora no recuerdo todos los nombres, pero muchos abogados, uno incluso que escribió un libro que me compré el otro día, lo tengo por ahí, no recuerdo el título, pero él hace un raconto de las falsas denuncias desde la antigua Grecia hasta ahora y trata de establecer cuáles son las diferencias específicas de las falsas denuncias de género. Yo creo que poco a poco va habiendo más conciencia, uno se da cuenta por la repercusión que adquieren estos temas en las redes sociales. Ayer, cuando mandé lo de este hombre que se había suicidado, creo que tuve el tuit con más repercusión desde que yo estoy en Twitter, y son muchos años, fueron como 5.000 retweets. Esto me parece que está marcando algo diferente. Antes éramos dos gatos locos los que denunciábamos estas cosas, ahora cada vez son más. Creo que Milei ganó porque la inflación en Argentina era una cosa demencial, pero creo que entre las razones adyacentes por las que ganó, las que tienen que ver con la problemática de género ocupan un lugar destacado. De hecho, quienes más votaron a Milei son hombres jóvenes, muy jóvenes, y creo que eso también es un indicativo de un estado de cuestión que tiene que cambiar. Yo critico a Milei por muchas razones, también vinculadas a la cuestión de género. Creo que está equivocado en todo lo que tiene que ver con la cuestión trans. De hecho, yo discrepo bastante con los críticos del feminismo en la cuestión trans. Creo que toman un caso aislado de alguien arrepentido para tomarlo como cherry picking y descalificar por completo la necesidad que tienen muchos adolescentes de que no se desarrollen sus características sexuales secundarias, y creo que hay mucha prensa no científica también en relación a estos temas. Yo me dedico a la filosofía y me gusta pensar los temas de a uno, pero creo que hay cuestiones en las que Milei sí acertó, por ejemplo, en criticar la figura del femicidio, por ejemplo, en criticar la absoluta violación del principio constitucional de igualdad ante la ley, artículo 16 de la Constitución Nacional, de modo que creo que
tiene un punto ahí, por más que se ve que no es su tema y ni siquiera cuando tiene que defender el tema de la brecha salarial tiene buenos argumentos. Sabe que por ahí va la cosa, lo escuchó, pero no puede defenderlo ni siquiera ante Miriam Bregman cuando tuvieron el célebre debate. Ojalá que algo cambie, creo que algo está empezando a cambiar, va a llevar tiempo, pero así son los cambios sociales, llevan tiempo y hay que tener paciencia. Bueno, yo te agradezco mucho. La verdad, como te decía antes, vi tu video de eutanasia. Tenemos para hablar 3 horas más de eso, que por ahí más adelante hablamos. Pero bueno, la verdad que sí. Yo voy a poner abajo tus redes, tus canales, por si alguien no te conoce, que no creo. Pero, no, sí, muchos no me conocen. Pero Claro siempre es bueno, poder, justamente lo que haces vos, ¿no? Abrir el debate. Lamentablemente muchas veces es verdad que no te dan argumentos. Esto es simplemente ad hominem. Pasa mucho. Pero bueno, no sé si querés cerrar con algo y ya ahí cerramos la entrevista. No, muchísimas gracias. Cuando quieras hablamos de eutanasia. Es otro de los temas en los que me gustaría empezar a militar, porque creo que ya es hora de que tengamos alguna ley de eutanasia. Había 3 proyectos. Uno, el de Pichetto, es el único que no venció y creo que también es necesario que los divulgadores nos ocupemos de este tema. Pensemos lo que pensemos para debatir racionalmente y con argumentos. Así que muchísimas gracias, Tincho, y la seguimos la próxima. Gracias a vos.